Buenos días. Ahora sí, mucho mejor. Pues como bien ha comentado Xavi, estas semanas estábamos hablando de los atributos de Jesús y hoy voy a hablar de Jesús como consejero. Y antes os quiero hacer una pregunta y quiero que levantes tu mano si en el último mes has dado algún consejo a alguien. Veo prácticamente el 80% de las manos levantadas y el otro 20% quizá pues no os acordáis, pero seguramente os habéis recibido algún consejo muy posiblemente. Y es que vivimos en un mundo que nos gusta mucho aconsejar porque queremos ayudar y lo hacemos con la mejor de las intenciones. Pero no te quiero desanimar, pero hay unos estudios que dicen que de todos los consejos que nos dan, aplicamos y seguimos más o menos el 20 o 30%. O sea que 7, 8 de cada 10 consejos que das seguramente no te hagan caso. O sea, es bestia. Y yo mismo reconozco que a mí me cuesta seguir los consejos que me dan porque a veces puedo pensar que mis propios pensamientos son mejores o que ese consejo para mí no me va a servir o que yo me conozco más a mí mismo o domino más esa situación que la otra persona o que simplemente son malos consejos y hay otros caminos mejores. Y es fácil que al decir no seguir estos consejos yo mismo haya acertado, porque al final un consejo me lo da otra persona con su mejor intención, muy posiblemente, pero es una persona, puede estar equivocado o equivocada. Y de la misma manera, yo también me puedo haber equivocado no siguiendo ese consejo, porque también soy una persona y también me puedo equivocar como cualquier otro. Y te quiero contar una historia personal que es un consejo que me dieron, que yo decidí seguirlo y me ha cambiado muchas cosas de mi vida, muchísimos aspectos. Y esto era en 2018, en un campamento de verano de jóvenes, que estaba Xavi como director ahí en Juventud para Cristo, y estábamos ahí en Berea, en la casa de colonias. Y era un campamento, pues imagínate, piscina, noches de alabanza, de orar unos por otros, fútbol, amigos, era muy guay. Y uno de esos días se acercó un amigo mío, que se llama David Tomasetti, que era en ese momento era mi monitor y era con el que más confianza tenía. Me dijo, Marc, vamos a dar una vuelta y charlamos. Y yo dije, sí, claro. Era algo que hacíamos él y yo casi cada día del campamento. Nos íbamos a merendar y a tomar algo, bueno, a tomar la merienda. Y estábamos en una casa de colonias, o sea, era un chocolate y un bollicao y un zumito de melocotón o de piña, básicamente. Y entonces, pues fuimos alrededor de la casa y al lado del aparcamiento donde se dejan los coches había unas sillas y nos sentamos ahí y me dijo, estábamos hablando, me dijo, Marc, yo veo que tú tienes muchas virtudes, se te da bien pues la música, el fútbol, eres muy majo, eres gracioso, tal, y creo que Dios tiene muchas cosas preparadas para ti, pero creo que tu timidez lo está frenando. Y yo no me esperaba que me dijera eso y empezamos a hablar, empecé a analizar y es verdad que yo me he dado cuenta que yo era una persona muy tímida, aunque ahora quizás no lo parezca. Pero yo con 17 años que tenía era una persona muy, muy tímida. Entonces, él me compartió que él había pasado por lo mismo y que él un día decidió simplemente pues orar y entregarle esa timidez a Dios con fe, declarándolo, diciendo pues Jesús, yo no quiero esta timidez, te la entrego en tu nombre y toda inseguridad que tenga pues también te lo entrego y lo dejo en los pies de la cruz porque Jesús también había muerto por mi timidez, porque Jesús cuando murió, él sentía esa timidez que yo sentía habitualmente. Él había cargado con eso. Y la verdad, seguí ese consejo y fue muy buen consejo. En un corto proceso se me fue la timidez. O sea, lo podéis comprobar si le preguntáis a mi madre,
que yo era un chico que hablaba mucho, pero de puertas para adentro, de verdad, no callaba, pero, pero luego Dios hizo ese milagro de poder hablar abiertamente, más en grupos que no conozco o delante de gente, etcétera, etcétera. ¿Y, y por qué era un buen consejo este que me dio? Yo decidí seguirlo y era un buen consejo, menos mal que no seguí un mal consejo, porque ese consejo se acercaba a la voluntad de Dios que tenía para mi vida. Ese consejo se lo habría puesto seguramente Dios en el corazón de David para compartírmelo, porque alguien le dio ese consejo a David seguramente en su momento y él decidió seguirlo y él me lo dio a mí. Y es que la voluntad de Dios siempre debe ser nuestro objetivo, siempre, porque es perfecta y no solo es perfecta, sino que es lo mejor para nuestra vida. Y vamos a leer una historia que se encuentra en Mateo 19, del versículo 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y es que leemos la historia de este chico, lo tenía casi todo. Prácticamente casi todo lo tenía para entrar en el reino de Dios. Estaba guardando todos los mandamientos. Y solo le faltó una cosa. Seguir el consejo que Jesús le dio. Que dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Era el tesoro que le acercaba a la voluntad de Dios para la vida de este joven. Y él decidió irse y se entristeció. Y si hubiese aceptado el consejo de Jesús y lo hubiese seguido, ¿cuántas bendiciones hubiese tenido este chico? Qué gran chico hubiese sido para el reino de Dios y para su propia vida. Y quiero ver otra historia que se encuentra en Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y aquí tengo que abrir la Biblia porque no lo veo bien. Y vemos que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En ese momento que Jesús le dice a Pedro que vuelva a echar la red, era muy fácil que Pedro pensara, he estado toda la noche intentando pescar, me quiero ir a casa, seguramente no estaría del mejor humor posible porque no había pescado nada, y viene un hombre a decirme que vuelve a echar la red, cuando yo soy el pescador, yo llevo toda la vida haciendo esto, viene y por la cara me dice esto. Pero, y vemos que Pedro dice, bueno, vale,
pues en tu nombre echaré la red. Y de repente el milagro ocurre. Seguramente no tendrían expectativas ni fe, seguramente en que pasara, pero dijo, vale, si tú me dices, lo voy a hacer. Y cómo le rompe la lógica humana de Pedro o que tenemos nosotros. Dios siempre rompe toda lógica, porque la lógica humana es muy limitada. Se limita a nuestro razonamiento y a nuestra comprensión de todas las cosas. Mientras que la lógica de Dios es totalmente ilimitada. Es omnisciente y comprende todas las cosas de forma completa. Te voy a volver a repetir. La lógica humana se limita al razonamiento y a la comprensión, mientras que la lógica de Dios es ilimitada, omnisciente y comprende todas las cosas de forma completa. Y Pedro lo comprobó. Vio cómo de manera milagrosa Jesús llenó esas redes. Pero Jesús, seguramente, su objetivo no era llenar las redes de peces. Porque seguramente Pedro otro día hubiese ido y hubiera pescado con normalidad. Simplemente era un día, pues bueno, regular en el trabajo, que a todos nos puede pasar. Y Jesús quería algo mucho más profundo, porque le dijo, dejarás de ser pescador de peces y serás pescador de hombres. Y luego vemos todo el fruto espiritual que hubo ahí. Pedro siendo uno de los apóstoles más reconocidos, uno de los hombres más fuertes que hay en la Biblia en Dios, un ejemplo, un referente, y estuvo haciendo discípulos. Por seguir ese consejo, ¿qué hubiese pasado si Pedro hubiese dicho, va, me voy a dormir? Si quieres echar la red, échala tú. ¿Qué hubiese pasado? No hubiera pasado eso a Pedro. Dios tampoco lo necesitaba a Jesús que Pedro lo hiciera, porque hubiese habido otra persona, hubiese levantado otra persona para hacerlo. Pedro necesitaba seguir el consejo de Jesús para su propia vida. Y quizá Jesús hoy te quiere dar a ti un consejo y que tome la decisión de seguirlo. O quizá ya te ha dado un consejo hace unos minutos, unas horas, unos días, meses o incluso años. Quizá hay algo que Dios te está diciendo desde hace tiempo que deberías hacer y tú te pones excusas o te limitas y piensas que no eres suficiente o que eso es para otros o que no vales para eso o que te da pereza. No lo sé. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos y que en tu intimidad le digas a Jesús, le preguntes qué quiere, qué quiere que hagas, qué consejo te quiere dar. Y, y si no conoces a Jesús y te gustaría conocerlo también, te invito a cerrar tus ojos y a decirle, Jesús, te quiero conocer. Si eres real, ven a mi vida y toca mi corazón. Quiero conocerte y seguirte. Y te voy a dejar unos segundos y en tu intimidad con Dios, Él te hable.
Y también te quiero animar a cuando haya acabado ya la reunión en algún momento del día o de la semana, pues poder compartir eso con alguien de confianza que te pueda ayudar a hacer esos cambios, a ser firme en esas decisiones y hacerte vulnerable en un ambiente de confianza. Y gracias, Jesús, por este día, gracias por cada corazón que estamos aquí. Te pido, Señor, háblanos y muéstranos cuál es tu voluntad. Nos queremos acercar a tu voluntad, cumplirla y dejarlo todo para seguirte, Señor. Estar dispuestos a dar pasos de fe, a entregar en tu nombre nuestras inseguridades, nuestros complejos, nuestras excusas y ponernos manos a la obra para tu reino. En tu nombre, Jesús. Amén.